Primero que todo y antes que nada, bienvenidos a Pedía Podcast. Hoy tengo un invitado demasiado especial, un artista demasiado nuestro. Un aplauso, por favor, para ¡Hey! Fonseca. Muchas Gracias, gracias, Mara. Fonseca. No, a ti por estar acá. Quiero que empecemos de una vez, Fonseca, pero quiero que nos traslademos en un lugar y vayamos a un lugar muy específico antes de los premios, de los escenarios, de toda tu carrera que ha sido tan exitosa y me cuentes un poquito de ese primer recuerdo que tienes con la música. Yo tengo un primer recuerdo con la música que me encanta y valoro mucho, además porque yo no soy de los que tengo muchos recuerdos de niño. Mm. Tengo amigos que se acuerdan del kinder y cosas así, yo no. Mm. Pero ese en un musical, que fue, digamos, lo primero que yo hice, yo fui parte de un musical cuando tenía 5 años Wow. y esa primera presentación de ese musical en ese teatro, literal, yo puedo así, pero yo cierro los ojos en este momento y veo Y lo ves. el teatro, sí. ¿Cómo Es, viviste ese primer encuentro con el público? pues lo que me cuentan Claro. es que muy tranquilo. Ok. Y la verdad es que desde entonces siento que, pues no sé, mi mamá siempre me ha contado eso, ¿no? Como que siempre, desde muy niño, el tema con el escenario, con el público, ha sido como de mucha tranquilidad. Fonseca, una vez ese sueño se instala en tu corazón, ¿cómo fue ese proceso de empezar a perseguirlo? ¿Cómo se vieron esos primeros pasos? Pues es increíble porque ahí sí que me siento muy afortunado en ese sentido Mm. de haber encontrado eso desde muy niño. Ok. Yo, desde que tengo uso de razón, la música, pero una obsesión absoluta. ¿Sí? La obsesión, de hecho, era otra de las cosas que cuentan mis papás, que yo empezaba a cantar el himno nacional como loco, que fue lo primero que me aprendí. Increíble. eh, ya un poquito como que, bueno, ya, cállenlo. Sí, ya, basta. Sí, era como, pero, pero me acuerdo desde muy niño, me acuerdo tal vez como de los primeros recuerdos de los 31 de diciembre, Ujú. la música tropical, ver como a mi familia y amigos pues de ellos bailar y celebrar y eso me impactaba mucho, como que eso es otro de los recuerdos que tengo así de niño y bueno, ya en el colegio, eh, tal vez como a los 11 años, 12 años, la primera banda, la primera canción que escribí y, y ya, macho, yo creo que desde que escribí esa primera canción, ahí sí quedé casado con esto por el resto de la vida. Eso fue como el sentimiento que a mí es un antes y un después en mi vida. ¿Hay alguna canción o algún artista que te hizo querer ser artista? ¿Alguien que haya inspirado profundamente tu carrera? Muchos, pero digamos que la primera imagen que tengo como sobre todo de una canción en particular, Yesterday de los Beatles. Uf. A mí esa canción, además tengo también otro de esos, tengo como una colección de recuerdos de niño muy especiales en cuanto a la música y es la primera vez que oí Yesterday y que También. sin, obviamente sin entender ni qué estaba diciendo Sí, sí. ni pararle bolas al tema, simplemente la música y la melancolía de esa canción, me acuerdo como de, porque como que se me aguaron los ojos, como que, no, como que me Tocó acuerdo mucho de ese fibras. momento porque como que me Mm. tocó una fibra y no entendí ni por qué, ¿no? Ajá. Como, entonces, esa es una. Em, el vallenato y la salsa así como tropical tradicional y bueno, de ahí para adelante pues muchísimos artistas, ¿no? Pero me acuerdo eso de Yesterday puntualmente. Que tienes un recorrido espectacular porque además Muchas gracias. estudiaste música, estudiaste en la Javeriana y después pasaste un momento y viviste un momento pequeño, un estudio un poquito lateral en Berkeley, Sí. tuviste la oportunidad. Cuéntanos cuál es la mejor anécdota que viviste en esa escuela que además es una de las más icónicas de la música hoy en día. No, Berkeley, esa experiencia de Berkeley fue una belleza Mm. porque, digamos, en la Javeriana o el tipo de educación musical que yo tuve desde niño, digamos, ¿cómo se llama? Ay, vocal. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, de voz. Ujú. Y de guitarra y todo siempre había sido, bueno, de guitarra así como más música popular, pero digamos que lo otro a veces enfocado más en lo clásico, en la Javeriana Clásico. pues 100% Sí. en lo clásico. Y Berkeley tiene una cosa muy particular y es que tú puedes llegar allá diciendo, no, yo quiero estudiar, yo quiero ser cantante de death metal
Y te Y dicen, hágalo. claro, y acá está el profesor y acá está la Wow. cosa. Y eso fue alucinante porque fue encontrarme con gente de todos los géneros. Eso fue lo que más me impresionó, ¿no? Como que no era un tema muy cerrado ni a lo clásico y a los jazz, que era un poco como la educación que se estaba dando en ese momento en la Javeriana en música, sino era cualquier cosa. Y entonces una clase, por decirte algo, era, llegaba uno al salón, llegabas con la partitura para el pianista de lo que querías Ujú, cantar. Éramos 10 estudiantes, haz de cuenta un escenario así, ujú. le entregaba uno la partitura a un pianista que veía ahí, te parabas, cantabas la canción y entre el profesor y los otros estudiantes te opinaban, Claro. pero te opinaban todo, macho, de Sí, lo bueno, la lo malo. expresión corporal, la afinación, la intención, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy importante porque fue, pues, descubrir cómo la educación musical desde otro punto de vista. La técnica vocal era lo que iba a decir ahorita. Y también en esa parte de técnica vocal, pues, como otra orientación completamente distinta y fue, sí, de los lindos recuerdos que tengo, digamos, de la parte de estudiar música, fue ahí, ahí trabajé con Maná Wow, em, como, como drum tech de qué Alex en un par increíble. de conciertos, entonces como que muchas cosas pasaron en muy corto tiempo. ¿Qué te dejó eso como aprendizaje que hoy en día sientes que todavía llevas en tu carrera y en tu manera de hacer música? Que la música al final del día es una expresión muy personal, cultural obviamente, pero muy espiritual Mm, y que no puede uno como demeritarla si no tiene como la estructura, bien sea o clásica o jazz, sí, ¿no? Tal vez hoy en día ya eso está muy abierto y no, pero en esa época yo creo que sí era un poquito como que la educación musical académica era era importante. por ahí o se veía un poquito como, en cambio, nada, la música tiene eso de, sí, que cualquiera puede llegar con lo que se le ocurra y eso es, al final eso es. Después de tanta formación, Fonseca, después de tantas experiencias, empiezas este proceso también de lanzar ese primer álbum, de encontrar ese sonido. ¿Qué te llevaste de aprendizaje en ese proceso de encontrarte en la música, que es un mundo amplio con una oferta gigante? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Ese primer álbum fue un proceso bien particular porque primero tuve como un intento con una disquera en donde se grabaron dos canciones Ok. y fue como mi primer encuentro con un estudio de grabación profesional, con un productor, pero digamos que de ahí no avanzó más allá de esas dos Mm, canciones y ahí quedó el tema porque era una disquera que iba a empezar un proceso en Estados Unidos y después lo cerró, Sonolux, una disquera colombiana. ujú, Entonces me regresé y ahí me encontré con una disquera venezolana que estaba abriendo. mm, Literal, estaba abriendo, estaban buscando gente. De las cosas así como random en la vida, mi demo llegó a la ya. disquera, pero por el lado de una persona que trabajaba en contabilidad Mm, y él mostró como mi demo y entonces me fui para Caracas y yo dije prácticamente que sí a todo, mm. porque yo quería grabar ya, Tenías esa hambre, yo quería claro. grabar y, y me encontré, digamos, en Caracas con un gran productor, con dos productores increíbles, con un tremendo estudio de grabación. Mm, Pero hoy en día cuando echo para atrás digo como he debido ser como más estricto en que el sonido que yo quería y lo que yo me imaginaba mm, era otra cosa, ¿no? claro. Como que fui fui muy flexible pero bueno, miro hacia atrás y digo, bueno, era mi manera como de echarme al agua, De dar el salto. de Mm, lograr como lanzar mi primer álbum ya como a nivel profesional, con una mm. compañía disquera, ¿no? Entonces, pues sí, era como que yo me quedaba callado en ciertas cosas, a veces volvía y decía, no, es que no me gusta, no me gusta, no me gusta, pero entonces uno de los productores me decía, pues es que no te gusta nada. Eh, pero bueno, yo creo que ahí uno aprende y Mm, ya en mi segundo álbum pues lo tenía completamente claro claro. que, pues que tenía que ser lo que yo me imaginaba. Ujú. Que además hablas de tu segundo álbum que tiene canciones que yo me atrevo a decir que nos han marcado a todos. Yo tengo recuerdos muy puntuales de escuchar tus canciones en el carro con mis papás cuando era muy chiquita, porque tenemos canciones como Te mando flores, como Me miras hace tiempo. Hay algo que
he tenido la oportunidad de conversar con muchos artistas y es ese feeling que hay en el estudio cuando ustedes de verdad sienten que hay una canción especial. ¿Te acuerdas de esos feelings que tenías cuando estabas haciendo ese primer álbum? Sí, total, total, porque pues venía, digamos, de ese álbum en donde te digo Claro, que sí a todo. sí a todo y que después cuando salió como que yo no me sentía identificado Mm, con una gran parte, mm, porque así es, de hecho, hay una gran parte de ese álbum como que casi que no lo puedo ni oír. Hay pasa. otras canciones que sí. Entonces como que en este segundo álbum, que además tuve un Mm, espacio muy largo de composición entre el primero y el segundo, porque la disquera en ese momento pues estaba cerrando y había unos temas legales. Y cuando ya estábamos grabando con Bernardo Osa, que fue el mm, productor de ese álbum de Corazón, donde viene Te Mando Flores, es un tremendo productor y además demasiado importante en mi carrera y en mi sonido, yo sí sentía ahí sí la magia y la mística de lo que estaba pasando en el mm, estudio, no que obviamente nadie tiene la bola de cristal sí, para no. saber ¿Qué iba a pasar? qué va a pasar, pero ahí sí me sentía completamente identificado con el sonido, con las canciones, con todo lo que estaba Mm. pasando alrededor de eso y fue una belleza de proceso. Yo me acuerdo con mucho cariño de ese proceso de producción de Corazón. Que además después de eso viene, yo creo que el sueño de todo artista y es el recibimiento de la gente con estas canciones. Cómo te cambia la vida cuando empiezan a recibir el público colombiano e internacionalmente estas canciones. ¿Te acuerdas de esos cambios? Sí, claro, porque es que pasamos de, pues digamos, con mi primer álbum, un par de canciones que sonaron Hmm, como en Bogotá, hmm, un poquito en la costa, pero como que el proceso también de que la compañía disquera hubiera cerrado en ese momento interrumpió como toda la parte de promoción y de pronto arrancamos con ese álbum de Corazón con Te Mando Flores y la vida cambió de un día para otro, claro. pero literal, macho, empezamos además ya no era solo Colombia, sino muchos países Hmm, y lo de Te Mando Flores fue un tema que al revés era como que estábamos persiguiendo lo que iba pasando con la canción y tratando de sacarle provecho claro. y de estar presentes en, ¿no? Que nos invitan en Argentina a ser parte de un festival y Wow. en Argentina nos decían, no, que te invitan de los Latin Grammys a que estés en la rueda de prensa donde se van a leer los nominados, pero tiene que estar mañana en Nueva York. Y entonces, y de ahí, pim, tin, 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 pero sí, como un momento de mucha adrenalina, de mucha Hmm, locura que recuerdo con mucho cariño porque pues nos cambió la vida. De claro. hecho, eso fue una belleza. Que no me quiero poner a hablar de cada uno de tus proyectos porque creo que nos podríamos quedar aquí hablando 6 horas. Pero sí hay algo que quiero preguntarte porque es que siento que ha sido un artista que constantemente y a lo largo de toda su carrera, con todos sus álbumes, ha mantenido su esencia y lo culturalmente relevante para nosotros, como lo es para ti el pop tropical combinado con el vallenato, pero también ha sido un artista que hemos visto innovar cada vez que saca un nuevo proyecto y quiero que me cuentes un poco de cómo manejas esa línea, de mantenerte fiel a lo que es culturalmente relevante para ti, para el país, pero también atendiendo a esa necesidad de la industria de estar sacando cosas nuevas que suenen diferente, que suenen innovadoras. Pues primero, gracias porque créeme que me alegra el alma y la vida saber que eso se percibe, Sí. porque, porque eso lo he trabajado muy duro durante mi Mm, carrera de arriesgarme y de jugar con distintos géneros o con distintos sonidos a lo largo de mis distintos álbumes y, y me encanta que eso se sienta y se vea ahí. Hay algo que para mí es muy importante, bueno, para todos, ¿no? La intuición. claro. Entonces, lo que siempre he hecho a lo largo de mi carrera, sin importar como el género musical o por donde me meta a explorar, es seguir como esa intuición de, sí, por decir algo, el proyecto sinfónico o el proyecto que hice de vallenato, pero siempre como sentir que mi voz y que mi propuesta está ahí y me siento cómodo con lo que está ahí. Nunca, nunca lanzar algo pensando en que estratégicamente podría ser mejor o porque este Mm, género o el otro están de moda o están sonando más. Claro que digamos, he fusionado mi música a veces con cosas que están pasando, pero porque me gusta. mm, De hecho, para mí siempre lo primero es, listo, me gusta, me llama la atención, me influencia. Entonces, pues ya en el momento de estar en el estudio, pues vamos a jugar con eso, ¿no? Porque en ujú, el estudio
literal para mí cuando está uno produciendo, pues es eso, es como un juego constante de cocinar, ¿no? Y de mezclar y de... Entonces, creo que la manera de mantener la esencia siempre presente sin importar el sonido en el que te involucres es Mm, esa intuición muy personal, eh, ese, como te decía hace un rato, como ese ejercicio musical muy espiritual mm. y, y tener claro que ahí estás identificado. A mí ese primer álbum en donde hoy en día digo que no puedo oír algunas canciones me enseñó eso, entender que cualquier canción que se publica queda publicada para el resto de la vida Sí, y que va a tener que vivir con con eso. eso, Por ejemplo, yo tengo un par de videos también de ese primer álbum que claro. literal no puedo, no puedo No ver, puedo ver no puedo ver. Es más, voy a mirar a ver cómo hago cómo para las bajo. desaparecerlos. Entonces, eso me enseñó mucho a, sí, a que esa decisión de publicar una canción, Mm, el arreglo, cómo queda grabada la voz, para mí son decisiones determinantes y muy, mm. muy delicadas. Entonces, dicho todo eso, creo que de esa manera logra uno que la esencia siempre, Siempre esté ahí. siempre esté ahí y sea fiel y sea sincera y sea honesta. Y ahí está el sonido que yo trabajando en los años que llevo de carrera. Entonces, que además me atrevo a decir que haces parte de esta banda de artistas colombianos que para mí representan como la época diamante Pro Max Premium de la música colombiana, Excelente. con tus partners como Juanes, como Shakira. Quiero preguntarte un poquito de si al principio de tu carrera sentiste algo de presión de llevar esa bandera de nuestro país en el mundo. No, al revés, lo que siempre he sentido, digamos, entre más hemos podido ir a más Mm, lugares, es la alegría de poder llevar como ese mensaje de Colombia por medio de la música. claro. Porque, porque sí es muy bonito ver cómo hoy en día la gente, pues, por fuera nos identifica por muchas cosas, pero la música es una de ellas Es una de y ellas. Y ha muy subido. importante y ha subido y cada vez nos identifican más por nuestra música Ujú. y a mí me encanta siempre en los conciertos, en algún punto, invitar a la gente, pues cuando estamos por fuera, invitar a la gente a que venga a Colombia, que conozca Colombia y me gusta como tener esa, de hecho, yo mismo en los conciertos me pongo como esa tarea Claro. de ahí sí como Juanes me mama gallo, a mí me dice que soy un canciller. Como esa tarea de canciller en concierto, de casi de los invito A venir a a que Colombia. vengan a Colombia. Que me encanta que hables de los conciertos porque además yo siento que hay algo muy especial en toda carrera del artista y es el en vivo. ¿Cómo vives hoy el en vivo después de tantos años? Porque yo me imagino que esa primera vez en el escenario no es igual a cuando hoy en día te paras a dar un show. Me encanta, Mecho. A mí, pues, es como el premio mayor de Mm, quien corre una maratón y de llegar a la meta y gozar ese momento, ese es el en vivo. Porque pues es que todo el proceso previo, desde que compones la canción hasta que la produces y le trabajas a que la gente la conozca, ¿no? Y mm, llegar ya a un concierto en donde ves a las personas cantándola y con los ojos cerrados y ves como lo que realmente la música produce y conecta pues es una belleza, ¿no? Entonces, me encanta el en vivo, cada vez me lo gozo más. mm, Le trabajamos muy duro en equipo mm. para que cada vez sea mejor toda la parte, pues empezando por la parte musical, De pero la parte producción. técnica, la parte Mm, de visuales, la parte de repertorio, de cómo jugar con ese repertorio para que genere sorpresa, para que genere alegría, para llegar a un momento donde se genere mística, ¿no? claro. Es todo un video. Mucho. El Sí, tema del en vivo tiene todo un trabajo detrás. es una película que es interminable y que me encanta. Que en medio de tu carrera han pasado cosas muy hermosas, pero a mí me encanta preguntarles a ustedes por sus nominaciones a los Grammys, porque tú has estado en ambos, en los Latin y en los Anglos, y te quiero preguntar, ¿te acuerdas dónde estabas cuando te dieron esa primera nominación? Sí, pues estaba, precisamente ahí fue cuando me invitaron a ser parte de la rueda de prensa Ujú. para leer los nominados. En esa época se hacía con una rueda de prensa donde se invitaban A los artistas a medios. que leyeran Ujú. y había medios y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que yo salí, yo leí los nominados de la categoría regional mexicano y estando ahí, siendo parte de esa rueda de prensa,
pues me enteré de las 3 nominaciones que tenía por ese álbum de corazón. Eso es, pues, era esa época que te decía de Te Mando Flores, que fue pues así Espectacular. como de Mm. adrenalina a full. Me acuerdo mucho como sentados, todos como en fila, literal, mientras íbamos Sí. pasando a leer los nominados, que a mí el que me tocó al lado fue como mucho gusto, Juan Fernando Fonseca, ¿no? Mucho gusto, René Pérez, ahí estaba arrancando René con Calle 13, No. me tocó Olga Tañón al lado, obviamente no se me olvida esa sentada y ese sentimiento de estar nominado 3 veces en esos mismos Grammys que fueron en Nueva York, la única vez que se han hecho allá, Ujú. fue cuando recibí mi primer Grammy por Te Mando Flores. Además, mis papás allá, eh, Julie, ¿no? Como que un momento muy bonito, muy especial. ¿Te soñabas con ese Grammy? ¿Era parte del sueño o no era el objetivo? Yo no sé si yo tuve como tanta obsesión desde niño o fijación en el tema de los premios. Yo me acuerdo más como siempre soñar con los escenarios, Mm. como con toda la parte, sí, los Del escenarios, el estudio performance. de Mm. grabación, era una cosa que a mí me generaba mucho ver un estudio de grabación en fotos o en videos o en películas, hacer entrevistas, ¿no? Como todo alrededor de Ujú. era algo que de niño me causaba mucha curiosidad. No sé si tanto los premios, pero claro, obviamente que ya una vez fui empezando a entrar en el mundo de la música, pues el tema de los premios es, para mí ha sido muy importante porque abre muchas puertas Sí. y genera atención sobre tu música y, y pues eso es lo máximo, porque pues te permite seguir recorriendo el camino y llevar pues tu propuesta cada vez a más gente. Claro. Que, Fonse, yo siento que una de las cosas más difíciles de la industria hoy en día es mantenerse vigente. Yo siento que estamos en una época donde todos los días tenemos canciones nuevas, propuestas nuevas, y quiero que le des un consejo a esos artistas nuevos que están empezando con esa vigencia, con la carrera tan espectacular que tienes tú. ¿Cuál ha sido esa cosa clave para ti, para mantenerte vigente y para sentirte contento también en una industria que todo el tiempo está cambiando? A todos nos vibra y nos suena el alma de una manera diferente. Ujú. Todos tenemos influencias, pero al final tenemos que encontrar esa frecuencia que es nuestra para proponer, Ujú. porque acá la única manera de encontrar un camino propio es buscando honestamente ese sonido mezclado de muchas cosas, obviamente, que uno siente que realmente te mueve el piso a ti y de ahí vas a poder transmitir. Porque de otra manera, pues es imposible, Mm. ¿no? Porque hoy en día, además lo oímos cada vez oigo yo una cifra mayor, que no, que 100.000 canciones se lanzan al día, que en este maravilloso mundo y en este mar eterno, digamos, de la música y de los lanzamientos, creo yo que la única manera de que alguien ponga su atención en tu proyecto es porque eres absolutamente único e irrepetible, ¿no? Y, Mm. y creo que ahí está el tema, macho. Por eso siempre he pensado que el ejercicio de la música es un ejercicio completamente espiritual en donde expresas algo que solo tú puedes expresar Mm. y que de esa manera eh, pues va a ser percibido y valorado por la gente. Entonces, sí, yo soy el resultado pues, de muchas influencias Mm. y al final todos lo somos, eso Todos. no tiene nada de malo. Pero esa mezcla y esa cocina que uno hace tiene que tener el sello espiritual, musical y todo para que realmente encuentres un camino que sea tuyo y que la gente lo vaya percibiendo de esa manera. Vamos a jugar una dinámica, Fonse, y te voy a nombrar títulos de tus canciones y quiero que me escribas cada una con una palabra. Ok, ¿Listo? intentaré Intentaremos. hacerlo con una sola palabra. Te mando flores. Mm, la llave mágica, Hace tiempo. Valledupar, Arroyito. gratitud, Ujú. Eres mi sueño. paz, Simples corazones. Los Ángeles, Para toda la vida. Agustín, Vine a buscarte.
Conexión. Enamorarte mil veces. Merengue. Ujú. Que me encanta que lleguemos a esa canción porque hace parte de este 11º álbum, Sí. que además te felicito porque está espectacular. Yo, Muchas como te gracias. dije, he crecido con tu música, en mi casa hemos crecido con tu música Lo y ayer máximo, que tuve la gracias. oportunidad de escucharlo ahí en preview, me parece que es un álbum donde siento a un Fonseca más genuino que nunca, pero Qué quiero bacano, preguntarte, gracias. porque con este álbum rompes tu regla de nombrar el título de tus álbumes Sí, con una sola palabra. me costó, no sabes el trabajo, mucho. Una tara mía personal y mental absurda, pero Sí. me costó mucho tomar esa decisión. ¿Por qué con este álbum y por qué ese nombre? Te voy a contar además el proceso de cómo llegué a ese Ujú. nombre, pero arranqué, arranqué con un nombre, arranqué con Resistencia. Ok. Dije que quiero que mi álbum se llame Resistencia porque creo que al final todos en este camino de la vida, sin importar la profesión que hagamos, pues estamos constantemente en resistencia y lo pensaba siempre desde un lado muy bonito, como de que siempre estás luchando para Ujú. construir tus sueños y sin importar lo que te pase y los obstáculos en el camino, resistes y sigues adelante. Tenía toda esta descripción, pero al final del día, y lo hablábamos con el equipo, Resistencia sonaba como político, Sí. como si fuera un álbum de René, ahí Sí, sí. sí, sí. Iba a tener que explicar demasiado El nombre del el álbum. nombre del álbum. Mm. Entonces, bueno, desechado Resistencia. Después lo iba a llamar 46, pero con los números, Claro. mi edad. Y dije, bueno, eso hace parte viene de lo de resistencia, de lo mismo, Ujú. ¿no? Como tengo 46 años, aquí estoy, Sigo esto es firme. lo que tengo, no sé qué, y he seguido dándole y tal, tal. Y de hecho había puesto como la foto, habíamos hecho un intento de portada en donde era una foto mía de niño y 46 y no sé Ujú. qué y tal, pero empecé a ver que como que iba mostrando eso, pues amigos o equipo y pasaba mucho como que, por la Ay, foto de ay, niño y qué dije, no, tierno. no, 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 esto no podemos, pues bacano para un post, Claro, pero no, total. Pero no no, para la portada. no para la portada. Y cuando ya tuve todas las canciones del álbum, la mayoría, esa frase de antes que el tiempo se vaya, me impactaba mucho, pero estaba tratando de darle la vuelta para que fuera una palabra, Mm. por esa obsesión mía de que una palabra, una palabra, una palabra. Pensé en tiempo, pero me parecía muy general. Mm. Y alguien muy cercano del equipo también un día me dijo, esa frase está increíble, macho, y dice mucho y es poderosa, ¿no? Como que me empujó. Entonces le dije, bueno, déjamelo, voy a Lo va a masticar, pensar. lo voy a masticar unos días hasta que ya literal me pusieron como que, bueno, ya, hay que tomar la decisión. Sí. Y dije, bueno, listo, nos vamos con esto. Y me encanta haberme salido de mi tara, digamos, de la palabra y Ujú. haberlo hecho con esta frase porque creo que pues envuelve todo lo anterior, envuelve lo de resistencia, envuelve lo de 46 y empecé a echar hacia atrás y dije, antes que el tiempo se vaya, pues también envuelve lo que ha sido los títulos de los otros álbumes y mis sentimientos a lo largo de la carrera, ¿no? Gratitud, antes que el tiempo se vaya, ilusión, antes que el tiempo se vaya, conexión, corazón, ¿no? Como que pienso y todo sigue teniendo como un mismo contexto. No sé por qué mi obsesión cuadriculada de pensar en todo eso así, pero bueno, Te iba a preguntar así soy. eso. ¿De dónde nació esa tara de solamente una palabra? Yo no sé, la verdad no sé, yo creo que sí, yo en muchas cosas soy muy cuadriculado Ok. y no sé, de ahí como que yo dije, no, el resto de mi vida, Tiene como que que ser. tomé la decisión, literal, dije, el resto de mi vida, mis álbumes van a ser una sola palabra y eso va a Mm. ser un sello mío. Me encanta. Pero igual salió Pues lo bien. rompí. Pero listo, ya era Sí. hora. Has dicho que este álbum, Ponce, es 100% para ti, tus 46 años de vida, que es muy Fonseca, que sientes que es el proyecto más personal y que más te representa. ¿Qué hace este álbum tan especial y tan propio de Fonseca? Pues el tiempo es un tema, ¿no? Es una Sí. reflexión constante durante los años. Yo creo que uno cada vez lo va entendiendo más. Mm. Siempre oye uno que el tiempo es el tesoro más grande, Mm. que es lo único que no vuelve, ¿no? Pero
con los años cada vez lo vas valorando y esa reflexión del tiempo al final también nos enfrenta con muchas cosas, ¿no? Y con muchos miedos, con, con inseguridades, Mm. con gratitud, con como un espectro de cosas muy particular y por eso siento que el álbum 100% me representa en esa temática a nivel musical. Logré como ir a muchos sonidos con los que he trabajado y con Ujú. los que siento que he ido construyendo como mi sonido y mi propuesta. Em, por ejemplo, Loco Enamorado, que es la canción número uno, yo como que la oigo y siento casi que regreso como a corazón Ujú. en cosas, digamos, como ya musicales, como la armonía y cosas así. Eh, la canción que hicimos con Nampa Básico a mí me regresa un poco como al mundo paraíso. Entonces, siento que sigo como construyendo sobre un sonido que he trabajado a lo largo de mi carrera, pero ya Desde otro desde el lugar. momento en el que Mm. estoy. Entonces, como que todo me hizo sentido en donde digo, ahí estoy 100% representado en cada una de las canciones, en la temática, digamos, principal del álbum. Y, y eso me hace sentirme, pues, no solamente orgulloso, sino muy cómodo, como en mi piel musical con este álbum. ¿Sientes que sanaste algo haciendo este álbum? Sí, claro que sí, porque pues cada una de esas canciones, digamos, describen como un momento y un sentimiento Mm. diferente, pero, por ejemplo, una canción como Ahí estabas tú, para mí es un sentimiento, pues, de gratitud muy grande, un sentimiento de también de entender que al final del día somos parte sí, de este universo y que hay una energía superior, un Dios, como lo quieras llamar, que te da una luz en el camino Ujú. cuando el momento es difícil. Esa, por ejemplo, sin duda para mí es literal un tema como de sanación personal. No sé qué extraño más. Es una canción como con una melancolía y una cantidad de recuerdos que me mueven una cantidad de fibras. Entonces, como que con cada una siento que llegué a puntos muy especiales y al final del día, pues como compositor, mi viaje ha sido un viaje de Mm. introspección desde siempre. Sí, Y siento que cada vez voy como más más profundo en lo profundo. mío y me voy conociendo Mm. o expresando tantas cosas y con este siento que estoy siendo como muy honesto y transparente. Que además te quiero preguntar por algo, Fonseca, y es las colaboraciones de este álbum, que siento que estás mezclando a estrellas y a personas que son referentes tanto de la vieja escuela como la nueva. Tenemos a Raguayana, tenemos a Río Roma, tenemos a Juanes, tenemos a Nampa. Cuéntanos un poquito de cómo te fue colaborando con tanta gente linda, que además siento que te han acompañado también en tu carrera en Sí. diferentes momentos. Pues primero es un lujo gigante tener los colaboradores que tengo ahí. Ujú. Y hay algo muy bonito, es que con cada uno de ellos la historia fue completamente diferente. Nunca fue como, bueno, vamos a hacer una lista de artistas para invitar y entonces desde ahí generar las sesiones. No, fue como Orgánico. cosas completamente distintas. Nampa, por decirte algo, Nampa para mí fue una sorpresa muy especial porque él un día se encontró con Charlie, mi manager, y le dijo, me encantaría trabajar algún día con Fonseca y a mí me llamó mucho la atención pues Claro, por lo distintos de los géneros, claro. ¿no? Los universos musicales son distintos. Y me sentí muy honrado y lo admiro muchísimo y dije, no, pues claro, y nos sentamos un día con él y con Gio, que es el teclista y director de la banda, de mi banda, a ver qué. Mucho, yo me acuerdo que yo fui a esa sesión diciendo, bueno, acá de pronto sale como un arroz con mango ahí raro que de pronto no pasa nada, pero pues Claro, vamos a... pero puede salir algo chévere. Y salió para mí una de las canciones más especiales del álbum. Con Medrano Sí, también llevábamos tiempo que nos encontrábamos y decíamos, tenemos que hacer algo juntos, y tenemos que hacer algo juntos. También un poco como con la misma, no preocupación, pero como incertidumbre de, bueno, Medrano es puro pop, ujú, en qué punto medio nos vamos nos a encontrar, encontramos. ¿no? Y nos sentamos en el estudio y lo primero que me dice Medrano a mí, porque yo le quería proponer que hiciéramos algo tropical, y él se sentó y dijo, ¿qué les parece si hacemos un merengue? Wow, Y dije, wow, excelente, me encanta. vamos. Con Beto de Raguayana nos conocimos en un matrimonio. eh,
de amigos en común, literal yo en la barra pidiendo un trago y de pronto Beto al lado y yo, oye hermano, mucho gusto y empezamos a hablar. A los 5 días estábamos sentados en un estudio escribiendo Venga lo que venga, Que es un con el temazo. maestro Rubén Blades, pues ni hablar, ¿no? Me ha hecho un sueño cumplido trabajar con él, que me ha influenciado y he oído su música desde muy niño. Mm, Con Juanes, pues hermano de la música, de la vida, ¿no? Y habíamos hecho ya colaboraciones previas, pero nunca algo tropical. Y mm, también lo teníamos así como que, bueno, algún día tenemos que hacer algo algo. tropical Mm, y esta canción, pues que además le dio el nombre al álbum, ¿no? Cada uno una historia completamente distinta que fue apareciendo en el camino y, y que así lo voy como cada vez más percibiendo y abierto a que la música te va mostrando el camino, ¿no? Y depende ya de uno de, bueno, listo, me voy por acá o me voy por allá. Entonces, un álbum extremadamente vulnerable. Me atrevo a decir que uno de tus álbumes más vulnerables, donde Sí. vemos más a la persona detrás del artista. ¿Hubo miedo en esa vulnerabilidad? Porque yo me acuerdo en una de mis entrevistas favoritas con Santi, él me dice que en el acto de vulnerabilidad también hay un gran acto de valentía. ¿Lo Sí, sentiste así? 100%. Me encanta esa frase, me la va a robar. ¿De Cruz? Santi Cruz. Ah, no, es que Él es todo Cruz es un fuerte. maestro. Sí. Cruz es un maestro en su manera de reflexionar y de percibir la vida y tantas cosas. Mm, A mí me encanta la claridad que él tiene para expresar cosas que todos sentimos sí. y lo pone en unas frases así muy contundentes. Sin duda, en esa vulnerabilidad está esa valentía porque es abrir tus sentimientos y ponerlos ahí y decir esto soy, Mm, ¿no? Y además salir a cantarlo. No solamente abrir tu vida y lo más profundo de ti, sino que además salir y cantarlo. Y en canciones como lo que te decía, ahí estabas mm, tú antes que el tiempo se vaya, ¿no? Pues está esa vulnerabilidad con toda, porque sí, no sé, yo creo que a todos igual tendremos distintos miedos. sí. eh, y para mí, de hecho, poner ese título, pues es como decir, siento que el tiempo ha pasado, siento que queda mucho camino por recorrer, eh, pero claro, cuando yo veo a mi hija Paz, que tiene 15 años, digo, ¿en qué momento, mucho, no? ¿En Mm, qué momento ha pasado tanto tanto tiempo. tiempo, Manolo y Agustín, y miro para atrás la carrera y las cosas maravillosas que han pasado, y es un tema de gratitud, ¿no? No es Claro. un tema tampoco de que me sienta, pues, de que ya estoy por retirarme, no, No, por favor, no. al revés, Por no, favor, no. no, gracias, no, al revés, lo que siento son muchas ganas de seguir adelante, pero sí es como un par en el camino De de reflexión. reflexión Mm. y eso pues lo dan los años y lo da el tiempo. Que me encanta que menciones a tu hija porque vi ese video hermoso que subiste bailando con ella y siento Sí. que eres un artista que es muy familiar y te quiero preguntar para ti cómo ha sido vivir esta carrera, vivir estos 11 álbumes con ellos a tu lado, cómo ha sido tener ese apoyo y ese acompañamiento de tu familia para ti. Pues lo más importante, la verdad es que para mí es muy importante. Esta carrera tiene un sacrificio grande que es el El tiempo, tiempo. nuevamente, Sí. de estar viajando tanto y eso pesa, aunque pues yo creo que cuando decidimos hacer algo así, pues sabemos que igual va a Mm. continuar siendo de la misma manera. Entonces, eh, pues es un tema, pero es parte de. Ahora, mis hijos han sido una inspiración gigante Eso te iba a a la preguntar. hora de hacer música, no solamente por escribirles canciones a ellos, sino porque me encanta la dinámica que tenemos hoy en día, que les muestro desde el demo Sí, así, sí, sí. Ellos mire, son los como A&Rs. literal. Mi departamento de Diana es 100% mis 3 hijos y Julie, mi esposa, porque no sé, siempre es como que miren la canción que hice ayer. Y, y es muy bonito porque además no tienen filtro, que Uy, papá, no. es una belleza. Sí, así, tal cual, como que, uy, no, no, Uy, no, no. esa, no. Y de pronto a alguno le gusta y al otro no. Y, y eso es muy especial porque ha generado como esa dinámica familiar de casi juego Ujú. alrededor de la música. Han crecido obviamente dentro de esto. A Agustín le encanta la música, toca batería, eh,
y cada uno ha tenido como su acercamiento a la música de una manera distinta. Entonces, haberlos tenido siempre como alrededor de los Mm, conciertos, me acompañan mucho en lo que más puedo, pues a conciertos especiales o a lugares donde, listo, este es el cierre de la gira, como lo que hicimos ahorita en México. ujú. Entonces ha sido como vivir la vida y construir nuestra historia familiar alrededor de la música y alrededor de los escenarios y de los estudios de grabación que, que, que me encanta, ¿no? Y ha generado una mística muy bonita de eso. Que con este álbum también se te cumple un gran sueño que es tu show en el Campín. Uy, sí. Después de estar en tantos venues, en tantos estadios, ¿qué representa el Campín para ti? No, pues imagínate, mi ciudad, Mm, ¿no? Un lugar que además desde muy niño he ido a conciertos. mm, Yo me acuerdo cuando fui a ver Guns N' Roses, que yo tenía 11 años, increíble. en ese momento pues de locura, que llovió en November Rain y que fue un caos y que Fonseca, wow. sí, total, yo era, pues soy muy fan de Guns N' Roses. Después, la primera vez que yo toqué en el Campín fue abriéndole a Juanes, Ujú. en tal vez como año 2002 o 2003, que ahí de hecho lo conocí y, y estar en ese escenario, me acuerdo esa vez como diciendo, bueno, algún día Voy a estar. tendré mi show acá y he estado pues en festivales o invitado por amigos allá, pero este sueño ya de tener mi show en el Campín Tuyo. es muy importante. Además ahí va a ser el primer show de lo que será esta nueva gira y nos tiene muy emocionados. La verdad que es un reto gigante en el sentido de que un estadio pues se afronta de otra manera, ¿no? El Claro, el show show es a nivel diferente. técnico, a nivel Todo. Vocal, personal, de vocal, producción. etcétera. Mucho, es como toda una película Ujú. distinta y venimos trabajando muy duro en eso, pero muy emocionado con ese paso del Campín. ¿Qué quieres que se lleve la gente de este álbum, Fonseca? Pues sin duda, yo creo que a través de la música pues uno viene trayendo una propuesta muy personal y espiritual Mm. y sin duda pasa que no quiero llamarlo reflexión porque pues como si Sí, cada viniera quien. yo a... Sí, 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 sí. eh, pero sí, me hecho el tiempo, me encanta que ese sea un mensaje que quede ahí. Fonseca, quiero que cerremos con esta pregunta y es, después de tanto camino recorrido, después de estos 11 álbumes, después de todas las giras, los tropiezos, los momentos bacanos y no tan bacanos, ¿qué le dirías a ese Fonseca que soñaba con ser artista? Que valió la pena y que ha valido la pena ser terco, Sí. porque algo de lo que me siento muy agradecido es que nunca en la vida ni siquiera he considerado hacer algo distinto, por más de que obviamente y sobre todo en esos primeros años de carrera, pues muchas puertas se Mm, cerraron, muy difícil la arrancada y sacar cabeza, digamos, pero siempre fui muy terco en ese sentido, como que esto es lo que soy, esto es lo que quiero hacer y no me voy a mover de aquí. Y eso es lo que le diría, como que vale la pena ser muy terco y yo me acuerdo alguna vez que me invitaron en una universidad aquí en Bogotá mm. a hablar como con los estudiantes y hacer como una conversación y me decían que qué consejo daría yo. Entonces yo les decía, si han visto los caballos que tienen como las cosas aquí Sí, para no, que solo ven para adelante. pónganse eso y háganle. Yo creo que todos me miraban y me decían, este man está loco. Ese es el consejo de verdad. Claro. Pero yo creo que eso es lo más cierto y cada vez lo pienso más. Macho. Solo uno sabe por dónde es el camino y tienes que ser absolutamente fiel a eso y eso es lo que le diría, hermano, sigue siendo terco y persistente que el camino se va a ir dando. Ponce, quiero cerrar y siento la obligación de agradecerte por lo que has hecho por nuestra música, Qué lindo, porque como gracias. te dije, lo has hecho a través de generaciones. Yo veía el video que subiste con tu hija, yo decía, Fonse, tú nos has regalado ese momento, mis primeros recuerdos bailando vallenato, creo que fueron bailando canciones tuyas con mi papá en la sala de mi casa. Qué bonito, Entonces gracias. agradecerte por lo que has hecho por nuestra cultura, por nuestra música, por las cosas que nos representan. Yo creo que hay algo muy especial de nosotros los colombianos con nuestros artistas colombianos y Sí, yo no también lo siento. podía
terminar esta entrevista sin agradecértelo y sin Gracias. pedirte, por favor, que invites a todo el mundo a escuchar este nuevo álbum, que como te dije, es mi nuevo álbum favorito de Fonseca. Lo máximo, gracias, gracias por esas palabras tan especiales, gracias por estar acá, gracias por celebrar este No. lanzamiento conmigo y sí, de corazón, invitarlos a que se den una vuelta por este álbum, por este momento de mi carrera y de mi vida que está completamente representado en cada una de esas canciones. Cada uno de esos títulos de este álbum son como una historia que se Sí, es una teje vida. ahí de Ujú. muchas maneras y me tiene muy emocionado presentarlo, así que pues ahí está, para que se lo gocen. Y nos vemos en ese campín porque allá Nos vamos a vemos en el estar campín, dándola toda. por favor, ahí nos vemos. Gracias, Fochi. A ti, No te muchas preocupes. gracias.